guste o no guste, se tenga en cuenta o no se tenga en cuenta, uno ya de su propia empresa ya se está hablando a través del word to mouth, a través de eventos, a través de conferencias, a través de entrevistas, a través de notas de prensa, de páginas de reseñas, redes sociales, comunidades, foros. Ya está sucediendo. Entonces, una estrategia de marketing que no incluya el dark social es una estrategia que se está perdiendo aquellos lugares donde su comprador está identificando necesidades y aprendiendo a resolver. Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Añón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Zoho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en nuestras organizaciones y nuestros usuarios. Te hablamos a ti, gerente, líder e integrante de equipos digitales. Pero antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. El tema de hoy realmente es extremadamente interesante y actual. Dark Social, el marketing B2B que deberías conocer. Como invitado especial y experto en este tema en habla hispana, tenemos a Pablo Ruiz para conversar de cómo hacer crecer tu empresa B2B utilizando no el marketing digital tradicional, sino justamente el Dark Social. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias por contar conmigo en este podcast, Álvaro. Es un placer por estar aquí. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Nos acompaña desde Barcelona, puede ser? Sí, desde Barcelona, desde un soleado Barcelona. Todavía estamos en verano aquí. Buenísimo, tiene bastantes horas de diferencia y Pablo creo que son más 5. No igualan, en algún invitado tuvimos más 12, estaba desde China. Pero bueno, igual, muchísimas gracias por tu tiempo. Pablo es CEO de Performance Media, una empresa especializada en aceleración de demanda para empresas SaaS B2B, súper específico el target y lo que él hace. Está especializado en estrategias go-to-market para SaaS, generación de demanda y captación de clientes B2B, operación de marketing y ventas, estrategias de contenido, Dark Social, ahora vamos a hablar de qué se trata esto, entre otras especialidades. Para los fanáticos del podcast, como ustedes que están escuchando este podcast, Pablo todos los jueves lanza un nuevo episodio de Estrategias de Dark Social sobre generación de demanda SaaS B2B, donde, entre otras cosas, reflexiona sobre el punto de vista único. Ahora vamos a hablar también de qué se trata el punto de vista único que él tanto también pondera y nos anima a tener sobre estrategia de generación de demanda, Dark Social, generación de contenidos, ABM, entre otros temas. Pablo, ¿agregarías algún otro dato, algo que me faltó a tu presentación? No, muchísimas gracias por la intro, Álvaro. Creo que está perfectamente explicado y bueno, a lo largo del podcast, pues de la entrevista, pues si quieres vamos entrando en detalle en cada uno de estos puntos, por supuesto. Estoy en tus manos. Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, justamente para ya entrar en tema y en materia, Dark Social es un término bastante, digamos, como se dice, intrigante. Nosotros lo conocíamos, o yo lo conocía en lo personal por Dark Patterns, que son justamente técnicas que uno no debería hacer en todo lo que son diseños de canales digitales. ¿Puedes explicar muy brevemente qué significa y por qué es importante específicamente el marketing B2B? Bueno, el Dark Social siempre ha existido. A pesar de lo que mucha gente piensa, incluye el boca a boca, el word to mouth, y es algo que, por tanto, siempre ha existido, ¿no? Desde el primer momento en que se habla de, ya no de B2B, sino de cualquier tipo de venta, el word to mouth ha existido siempre. Lo que pasa es que, claro, con la irrupción de Internet hablamos de nuevos lugares que efectivamente, igual que el word to mouth, no se pueden rastrear por parte de nadie, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del B2B, una de las cosas que me dijeron, y ya ni siquiera recuerdo quién, que no hace tanto tiempo, fue que para muchas empresas el activo de crecimiento más importante es el word to mouth y sin embargo es el activo que más difícil es de construir porque muy poca gente sabe cómo hacerlo. Pero con la irrupción de Internet, como avanzaba, ha hecho que el word to mouth ya no exista únicamente en los canales offline, sino que exista en canales online. Y eso incluye una conversación por WhatsApp, una conversación privada o en un foro, un canal abierto por Slack o Microsoft Teams, o tú dices el nombre, un foro, una comunidad, redes sociales. Son lugares que, igual que hacíamos con el word to mouth tradicional, compartimos ideas, compartimos impresiones, compartimos experiencias y por tanto son lugares donde, desde el punto de vista del marketing B2B, el comprador B2B identifica necesidades y aprende a resolverlas. ¿Cuál es el reto? Que igual que como sucedía con el word to mouth, cuando ese dark social no era tan digital,
Es imposible, literalmente, por cualquier tipo de software de atribución, saber en qué medida pues están hablando de uno, qué momento un comprador B2B en particular ha identificado una necesidad a través del Dark Social, ha empezado a aprender a resolverla y por tanto está tomando decisiones de compra, ¿no? Por eso es tan importante el Dark Social, y si tuviera que resumirlo, lo resumiría como concepto como todos aquellos lugares no atribuibles donde los compradores B2B están identificando necesidades y aprendiendo a resolverlas. Perfecto, Pablo, clarísimo. Entonces ahora, y como tú bien dices, el marketing boca a boca a oreja también en algunos otros países, creo que en España se dice boca a oreja, ¿no? Que tiene más sentido que el boca a boca, by the way. Como es difícil, efectivamente, y siempre ha existido, es la forma más exitosa de marketing, es difícil de medir o imposible de medir. ¿Qué debería tener una buena estrategia de marketing dark social? ¿Cómo mido el impacto de lo que estoy haciendo si efectivamente es imposible medirlo? No es imposible de medir. No se puede atribuir, pero sí se puede medir. Esa es la diferencia. Y ese es el problema en la mentalidad de los marketers hoy en día. Y no lo digo por la pregunta, ya verás por dónde me dirijo. El problema que ha surgido desde los años 90, desde el 94 si quieres, con la irrupción de Internet, es que con todo el desarrollo de las herramientas de tecnología en marketing, del famoso MarTech, el marketer lo que ha intentado es funelizar todo a través de lo que yo llamo embudos de fantasía. Es decir, seguir la fórmula mágica de creo tráfico, lo llevo a una página web y entonces convierto ese tráfico en una demo o algún tipo de lead, ¿no? Eso es un error, porque el comprador B2B no toma decisiones. Y ese error se lleva a cabo en el 99% de las estrategias por un sencillo motivo. Y es que los marketers, B2C o B2B, me da igual, invierten demasiado poco tiempo en investigar, en entender cómo el comprador B2B toma decisiones de compra. Entonces, hoy en día, la mayoría de estrategias se reducen a embudos que no sirven a cómo el comprador B2B se comporta, sino que sirve a la necesidad del marketer de cuantificar, traquear todo y poder tener un control absoluto sobre un embudo que no beneficia, por tanto, al cliente, al comprador, sino a quien beneficia es al marketer. Y por eso, en marketing B2C estamos viendo tantísimas campañas de importes millonarios que no están dando un ROI positivo, y por eso, cuando hemos intentado llevar ese marketing B2B, nos hemos dado cuenta de que no funciona porque los procesos de toma de decisión son mucho más complejos, y por eso hoy en día en marketing B2B no existe una metodología clara, porque no se entiende, no se ha dado lugar a entender, a invertir algo de tiempo en cómo el comprador B2B toma decisión. Y por eso, respondiendo después de esta pequeña intro, y perdona, a tu pregunta te diría que no es que las estrategias de marketing B2B puedan incluir el Dark Social, es que todas las estrategias de marketing B2B que no incluyan el Dark Social están perdiendo el lugar del comprador B2B toma decisiones de compra. Y ese es el problema. No es que si quieres puedes incluir el Dark Social, es que quieras o no quieras, el Dark Social ya está afectando a cómo tu comprador B2B toma decisiones. Y entiendo que el truco estaba en la formulación de la pregunta, ¿eh? Hemos hecho un juego de palabras ahí, Álvaro. Entiendo que por dónde ibas, pero lo he pillado por ahí porque es la forma de que quede claro, de que guste o no guste, se tenga en cuenta o no se tenga en cuenta, uno ya de su propia empresa ya se está hablando a través del word to mouth, a través de eventos, a través de conferencias, a través de entrevistas, a través de notas de prensa de la competencia, por ejemplo, páginas de reseñas, redes sociales, comunidades, foros. Ya está sucediendo. Entonces, una estrategia de marketing que no incluya el Dark Social es una estrategia que se está perdiendo aquellos lugares donde su comprador está identificando necesidades y aprendiendo a resolverlas. Nosotros hemos podido cuantificar que si no estás en esos lugares del Dark Social donde el comprador toma decisiones de compra, tienes un 70% menos de posibilidades de convertir que con respecto de tu competencia. Y por eso, la mayoría de estrategias de marketing, porque no entienden esto, se dedican a la captura de demanda en vez de a la creación. Y por eso, cuando hablamos de marketing B2B, muchas estrategias hablan de Google Ads y Social Ads, porque no entienden la diferencia y se dedican únicamente a capturar. Y por eso muchas estrategias no funcionan, porque no tienen en cuenta el Dark Social. Tú mencionas de que la mayoría ocupan funnels, lo que decías, capturo tráfico, lo llevo a una landing, ahí hay un funnel de conversión donde, qué sé yo, a través de un lead magnet o lo que fuere, le pido los datos, después yo empiezo a nutrir buscando que en algún momento general impactar la decisión de compra. ¿Esas estrategias es incorrecta o ves que hay que complementarla con Dark Social? No hay que hacer nada de eso que todo el mundo hace y que aparentemente funciona. Es como lo que yo digo, bueno, yo recibo también llamadas en frío y digo, bueno, no puedo creer
que alguien compre a través de las llamadas en frío telefónicas. Pero alguien compra, porque si no, no existirían. Entonces, tú dices, eso de ninguna manera de frentón no hay que hacerlo, o hay que complementarlo con otras iniciativas de Dark Social. Yo creo que en marketing no existen las verdades absolutas. Fíjate que aquí lo que he estado diciendo hasta ahora es que si existe alguna verdad absoluta, si existe una, si me dijeras, Pablo, te apunto con una pistola, dime una verdad absoluta en el marketing, tienes que entender cómo tu comprador toma decisiones. Entonces, a partir de ahí, tú me dices, oye, los lead magnets funcionan, las llamadas en frío funcionan, a quien le funcione, genial, que le funcione, ¿vale? De las 350 entrevistas a compradores B2B que hemos hecho en 2023 en mi empresa, no hemos identificado ni un solo comprador que haya dicho que una decisión de compra la haya tomado por cold outreach. Un email en frío, una llamada de venta en frío. Eso significa que si funciona, necesitas un embudo tan grande, con unas ratios de conversión tan bajas y unos ciclos de conversión tan altos que duran tanto tiempo que muy probablemente sea menos rentable que otras estrategias. Lo que tengo claro es que de estos 350 compradores, ni uno solo ha tomado una decisión de compra por haberse descargado un ebook. Y además es que no tiene sentido. Y te puedo hablar de métricas, pero tiene muy poco sentido. Totalmente de acuerdo. Aparte, como tú bien dices, tendrías que hacer un embudo tan grande para efectivamente impactar. Creo que también hablas de un 3% de... Al 3% del mercado que está en momento de compra. Correcto. Entonces, para llegar a ese decisor, ese comprador que está evaluando efectivamente la compra y que está en posición de comprarme, y bueno, tengo que impactar a 100 para que eventualmente quizás 3, con la mejor de las suertes, estén en proceso de compra. Si impacto a 1000, yo digo, bueno, tengo 30. Y si mis ventas son millonarias, se justifica, ¿no? No, es que no funciona así. ¿Por qué? Porque, y perdona que lo diga de forma tan categórica, porque nuestra capacidad para llegar a un mercado potencial de 1000 personas va a ser siempre 1000 personas, porque nunca son de 1000 personas, siempre son más grandes, ¿no? Va a ser muy limitada en el tiempo. O sea, realmente, para poder jugar con la regla del 3%, yo necesitaría poder llegar al 100% del mercado de forma regular, de forma recurrente, en periodos de tiempo muy cortos, menos de un año, por ejemplo. Entonces, no solamente tengo que llegar al 3% del mercado, tengo que llegar al 3% del mercado en el momento adecuado. Y tengo que llegar a la persona adecuada, con el mensaje adecuado, teniendo en cuenta que el 70% se irán siempre con el que sea el líder de la categoría. O sea, es bastante. O sea, estamos de acuerdo en el dato que has dado, Álvaro, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, pero quiero decir con esto que es incluso más complejo que eso. No sé si tú estás de acuerdo o no, tú me dirás. No, acá te voy siguiendo el razonamiento, pero estoy totalmente de acuerdo y ese es el punto de vista único que quería tener de tu lado. Hablando de cómo mides esa intencionalidad de compra de un prospecto. ¿Hay alguna herramienta que puedas utilizar? ¿Cómo sé si efectivamente estoy llegando a los decisores de compra? Y después vamos a hablar del comité de compra que tú bien describes en tus podcasts y artículos. ¿Cómo puedo saber si efectivamente hay una intención de compra inmediata, que es lo que estoy buscando si estoy en ventas? No me sirve quizás una venta o una intención de venta en 3, 4, 5 años. Quizás la puedo trabajar si tengo un producto de ciclo de venta tan largo. Pero ¿cómo puedo saber efectivamente qué tanta probabilidad hay de cierre en un mediano o corto plazo, 3, 6 meses, qué sé yo? Sí que es cierto que muchas empresas no identifican el canal de entrada de un lead para poder cualificarlo, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos estudiando, estamos intentando entender qué lugares de una página web, por ejemplo, o de una estrategia pueden denotar más intencionalidad de compra o menos intencionalidad de compra. Sabemos que hay lugares que tienen una correlación. Lo que nos interesa en cualquier caso es intentar entender efectivamente cómo podemos hacerlo para que nuestra estrategia genere leads cualificados, que entiendo que es por donde va la pregunta, ¿no? Mira, hoy me reunía con un cliente potencial, tenía una demo, porque siempre en mi empresa las hago yo. Hacemos muy pocas demos, muy buena pipeline velocity. Significa que convierten muy rápido, con buena CV, con mucha conversión de lead a cliente. Entonces me sale muy a cuenta. Y le he preguntado, siempre preguntamos nosotros en el formulario y luego en la llamada de ventas. En el formulario me había puesto que nos había conocido a través de mi podcast. Entonces le he preguntado, ¿cómo me conociste? A través de LinkedIn. Entonces he entendido que de LinkedIn llegó a mi podcast. Le he preguntado, ¿y cuándo viste una publicación? ¿Cuándo recuerdas más o menos que me empezaste a seguir? Y me dice, hace mucho tiempo, hace muchos meses. Vale. ¿Y me has contactado ahora? Sí. Le digo, ¿y ahora mismo en qué momento te encuentras? Acaban de hacer una ronda de inversión, quieren contratar un nuevo director de marketing. De hecho, el potencial director de marketing estaba en la reunión, o sea, estaban en momento de compra. ¿Cuándo vieron mi primer contenido? Hace muchos meses. ¿Qué ha pasado durante todo ese periodo?
que la persona adecuada dentro del comité de compra ha identificado la necesidad conmigo, durante todos estos meses, ha aprendido a resolverla conmigo y cuando se ha encontrado en momento de compra me ha contactado. ¿Qué pasa aquí? Si yo hubiera estado compitiendo contra mi departamento de ventas dentro de la empresa, mi departamento de ventas la habría contactado hace 6 meses cuando vio la primera publicación, por ejemplo, ¿no? Ellos habrían hecho el primer acercamiento de ventas. Yo no hice un acercamiento de ventas. Yo automáticamente, desde marketing, con una estrategia 100% escalable, le impacté. Y pacientemente, como si de una tela de araña se tratara, mi estrategia de marketing lo ha ido fidelizando, le ha ido haciendo lo que se ha llamado tradicionalmente como nurturing, le hemos ido evangelizando, nos hemos posicionado como líderes dentro de la categoría, dándole todo lo que este comprador estaba buscando, y cuando ya por fin se ha encontrado el momento de compra, nos ha contactado. Esperar de esta forma tan paciente va a resultar en un proceso de conversión de lead a cliente muy rápido, porque estamos hablando con la persona adecuada, en el momento adecuado, nos ha posicionado como líderes, ha identificado la necesidad, etcétera, 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 a un coste muy bajo. Porque mi coste comercial, ¿cuál es? Muy bajo. Si yo tuviera departamento de ventas, sería ¿qué? Una persona de ventas. ¿Quién ha hecho el trabajo más duro, más caro, que más tiempo dura en el CRM, que es el contactar con el lead y esperar a que esté en momento de compra? No lo ha hecho mi departamento de ventas, que eso es carísimo. Lo ha hecho marketing, de forma escalable, de forma automática. Entonces, ¿cómo recortamos los ciclos de venta? El error del marketer está en pensar, voy a hacer que mis compradores tomen decisiones más rápidas. No. Tú no vas a poder ir a casa de tu comprador, apuntarle y decirle, cómprame ya. No va a pasar. No es nuestro trabajo como marketers, ni tampoco es el trabajo del departamento de ventas. Nuestro trabajo es escuchar y entender cómo podemos eficientar lo máximo posible todo ese proceso. Y eso significa, lo más caro lo voy a automatizar a través de una estrategia escalable. Eso sí lo podemos hacer desde marketing. Ahí entonces básicamente la estrategia que tú ocupas es marketing de contenidos. Tienes un podcast, publicaciones, posts en distintas redes sociales. Me imagino que LinkedIn debe ser una de las, como mencionabas en el ejemplo, te vio en LinkedIn, siguió tu podcast, escuchó varios capítulos, le hizo sentido cuando tuvo la necesidad y estaba ya en condición de compra. Ahí hiciste todo un trabajo, como tú dices, escalable, ¿no? O sea, el mismo que haces para todos tus potenciales, tu potencial demanda. Pero no solamente con contenidos, es decir, tenemos que entender el marketing desde una visión holística de forma que un contenido, pues efectivamente tienes que saber crear una categoría, tienes que saber crear una estrategia de contenidos, tener una táctica de contenidos, saber distribuirlos, pero luego a lo mejor también querrás escalarlos a través de una estrategia de paid media, donde vas a tener que invertir precisamente en una campaña de ads para poder escalar el alcance o por lo menos vamos a decir el tamaño de tus audiencias, que de eso si quieres hablamos luego, ¿no? Cómo crear una estrategia paid para B2B porque tiene su qué. Pero luego además hay que entrar en el CRM y hay que entrar con Revenue Operations, entendiendo en cada momento, oye, ¿qué fuente de generación de clientes me está generando mayor pipeline velocity, por ejemplo? Eso es muy importante. Nosotros calculamos la pipeline velocity como número de oportunidades creadas multiplicado por porcentaje de conversión multiplicado por average contract value, valor medio del contrato, dividido entre ciclo de ventas dentro de un periodo. El pipeline velocity te da un importe, ¿no? Por ejemplo, 100.000 euros. ¿Qué significa? Pues que mi estrategia de, por ejemplo, Google, de captura de demanda, me está generando un pipeline velocity de 100.000 euros. Entonces ahí puedes decir, bueno, entonces mis otros modelos, mis otras fuentes de generación de clientes, nosotros los llamamos programas de revenue, ¿qué pipeline velocity me están generando? Entonces ahí puedes decir, mira, hay otros modelos de generación de clientes otros programas, ¿no? Que me están generando muchos menos leads, pero el ACV es mucho mayor y el porcentaje de conversión incluso es menor, pero el ciclo de conversión es 10 veces más alto. El impacto que tienes en la facturación es exponencial y eso a mí como marketer lo que me dice es tienes que centrarte en X, ¿no? Entonces, sí, totalmente, lo que hacemos es muchísimo contenido para crear categorías y para poder responder a ese lead que ha identificado la necesidad y que hay que esperar a que esté en momento de compra, pero también hay que entender cómo llegamos hasta él, cuáles son los lugares que para nosotros también son más rentables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una visión bastante holística. Perfecto. En tu sitio mencionas que, porque uno pudiera decir, bueno, ok, Pablo, aparentemente toda esa estrategia es una estrategia que uno no domina, no va a acelerar, como tú decías, bueno, no voy a hacer que la persona compre antes de lo que esté dispuesto a hacerlo o que su necesidad le urja comprar algo. Pudiera ser, no tengo control sobre el tiempo, pudiera ser mediano o largo plazo.
Pero mencionas en tu sitio, te decía, unos 6 meses donde todo esto puede empezar a tener resultados. ¿Es así? En tu experiencia es más, es menos. En promedio son 6 meses. Es la media. Y ya te digo, también depende mucho de cómo lo mides. Sí que hacemos una suerte de cold outreach con clientes en las que a lo mejor lo que queremos vender es una versión muy pequeña de un servicio, de un producto o gratuita. Entonces hacemos cold outreach mezclado con ABM, mezclado con generación de demanda. Entonces ahí se pueden empezar a ver resultados más a corto plazo, a pesar de que luego lo que vale es la conversión a cliente. Tenemos un cliente con el que sabemos que el proceso de toma de decisión va a durar más de 12 meses, con el que llevamos 6 meses trabajando. Depende mucho de cada caso. Pero si me preguntaras efectivamente, Álvaro, ¿cuál es la media? Te diría que sin lugar a dudas 6 meses. Ahí mencionaste al pasar ABM, Account Based Marketing. ¿Te animas a explicar muy brevemente de qué se trata para alguien que pudiera no estar familiarizado? Claro, efectivamente ABM por Account Based Marketing. Bien, nosotros como lo describimos, el Account Based Marketing es un programa que está en desarrollo actualmente y que no tenemos acabado. Es un programa que sirve para identificar la intencionalidad de compra de audiencias. Audiencias que previamente has seleccionado habiendo identificado quién es tu perfil de cliente ideal. Y una vez sabes quién es tu perfil de cliente ideal, le pones nombre y apellido con una lista de empresas con las que te gustaría trabajar. La metodología de trabajo es: hago mi investigación de mercado, de ahí saco mi perfil de cliente ideal, del perfil de cliente ideal identifico el comité de compra, dentro del comité de compra quien me interesa particularmente es el promotor, quien vaya a promover la decisión de compra dentro de la empresa. A partir de ahí busco empresas, vamos a decir 100, 200, 300 empresas que puedan encajar con este perfil de cliente ideal. Y de estas 100, 200, 300 empresas vamos a ir a buscar al promotor. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es adecuar toda la estrategia de marketing precisamente al promotor de cada una de estas 100, 200, 300 empresas para que el mensaje resuene lo máximo posible entre ellos y estar atentos identificando en cada uno de estos casos quién en algún momento demuestra grado de intencionalidad de compra. ¿Qué puede ser un grado de intencionalidad de compra? Bueno, pues saber, por ejemplo, que ha visitado su empresa nuestra página web y que dentro de su página web ha visitado su empresa 3 personas que han invertido una media de 5 minutos. Pues eso para nosotros significa claramente, que existe una señal, cierta intención de compra. Y luego pueden haber otras señales quizás más bajas, como por ejemplo una interacción o una publicación mediante un comentario, un like, que su empresa esté entre las top 5 que han interactuado más con un contenido. Y luego pueden haber, dejando de lado ya estas señales de compra que pueden ser más objetivas, señales de compra que nosotros podamos identificar como contextuales. Por ejemplo, que hayan designado un nuevo director de marketing dentro de la empresa porque nosotros identificamos que eso es un disparador de contratación de nuevos proveedores. Cerrar una nueva ronda de inversión. Haber vendido la empresa. Señales que nosotros digamos, en cada uno de estos casos nosotros sabemos que normalmente se abre la puerta a nuevos proveedores. Y en ese caso, ahí sí abordan, hacen una llamada en frío, un contacto más agresivo, o igual esperan que el comprador llegue a su tiempo y él sea el que tome el primer paso, digamos. Imagínate, por ejemplo, que decidimos que Nike puede ser cliente nuestro. Tú y yo creamos una empresa, Álvaro, y queremos ir a por empresas de ropa deportiva. Y entonces vemos que Nike, de repente vemos una nota de prensa que va a invertir X dinero en propuestas como la nuestra. Nosotros sabemos que el promotor dentro del comité de compra va a ser el director de finanzas. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, porque hemos investigado el mercado. Nosotros siempre que empezamos a trabajar con un cliente dedicamos las 3-4 primeras semanas de la colaboración única y exclusivamente para investigar el mercado. Y eso significa que normalmente vamos a entrevistar entre 10 y 15 compradores de nuestro cliente para intentar entender, a través de unos cuestionarios de 75 preguntas, son entrevistas reales que hacemos los compradores, no enviamos formularios online, las hacemos en 30-45 minutos, somos súper eficientes, donde preguntamos de todo. ¿Quién participa en el comité de compra? ¿Cómo identificaron la necesidad? ¿Por qué decidieron resolverla? ¿Cuáles son sus atributos de compra? ¿Qué es lo que más valoran? ¿El mejor proveedor con el que han trabajado nunca? ¿Dónde acuden a buscar información? ¿Dónde consideran que están aprendiendo más a nivel profesional? Muchísimas preguntas. Y eso, en vuestra experiencia, las empresas están muy a fin de compartirlo. No es que te cierran las puertas o te es más difícil. Nike nos cerró la puerta y nos quedamos sin... 100%. Siempre. Listo. Perfecto.
Vamos a ver. Hay un embudo, como siempre. Entonces nosotros a lo mejor queremos entrevistar a 15 empresas, pues ponemos 30 en el embudo, ¿no? La gente nunca te dice que no. Lo que pasa es que siempre te dicen que sí, normalmente, regla general, 95, 99%. Y luego hay muchos que, oye, he tenido un viaje, oye, me he quedado sin internet, oye, no sé qué, tal, estoy preparando una cosa y no puedo. Pero en general la aceptación suele ser muy alta. El problema suele ser siempre desbloquear a mi cliente para decirle, oye, no te preocupes, esto se puede hacer. Ya sé que un cliente es sagrado, hay que llevarlo como oro en paño, pero no te preocupes, que se puede hacer, lo hacemos siempre y se hace. Listo, perfecto. Ya tenemos entonces identificado el promotor de Nike. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que entender muy bien qué tiene que pasar dentro de la empresa para que identifique un problema como el que nosotros resolvemos. Entonces, a partir de ahí vamos a decir que este comprador, pues sabemos que invierte de media 15, 20, 35 minutos, me da igual. Sabemos que está en LinkedIn todos los días. Entonces vamos a empezar a crear una estrategia de contenidos adaptada a esa etapa más alta del embudo donde nosotros decimos, no, es que vamos a ver, está en una etapa muy temprana dentro de su proceso de toma de decisión. Entonces le que tenemos que hablar sobre el problema. Y poco a poco vamos a ir emitiendo contenidos dirigidos a esta persona o a estas personas dentro del comité de compra, esperando algún tipo de señal. Como te decía, una interacción, una visita a nuestra página web, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Hasta que no tengamos alguna señal de las que hayamos identificado como válidas, nadie puede decir nada. Nadie. Porque significaría quemar un puente. Estamos quemando una oportunidad. En el mismo momento en que tengamos una señal, tenemos que adaptar la tipología de señal a la acción con la que nosotros vamos a volver. Por ejemplo, ponemos un contenido que está hecho para Nike, porque en ese contenido hablamos de zapatillas deportivas. Hablamos del problema financiero de las zapatillas deportivas. Lógicamente hemos agregado a esta persona y otras muchas de su red para asegurar que el contenido le llegue. Y nos pone un comentario. Nos pone un comentario porque realmente la publicación ha resonado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Un SDR, a través de la cuenta de la cara visible o de quien sea, tiene que responder a ese comentario y de ahí iniciar una conversación. Han visitado nuestra página web. Lo mismo, un SDR tiene que mandar lo que llamaríamos un mensaje frío, sabiendo que no es un mensaje frío, porque ya han visto nuestras publicaciones, han estado en nuestra página web, nos conocen, han identificado el problema y están aprendiendo con nosotros a resolverlo. Y lo único que estamos haciendo es, oye, iniciamos una conversación, ya está. Esto es lo más agresivo que nosotros hacemos. Listo. A ver, mencionaste ahí al pasar generar contenido, creo que fue Tofu, Tofu, Mofu, Bofu. ¿Generas contenido con inteligencia artificial o te parece absolutamente aberrante generar contenido? Porque he escuchado muchas veces, no, más vale cantidad que calidad, entendiéndote y sabiendo cómo tú piensas, no, de ninguna forma hay que generar un punto de vista único y lo importante es calidad, no cantidad. Creo que hoy en día, tienes mucha razón en abrir el debate de cantidad sobre calidad. Creo que sin inteligencia artificial, cantidad y calidad no están reñidos. Y creo que hoy en día, cualquier estrategia de contenidos tiene que apostar por calidad y cantidad. Y fíjate que las estrategias de contenido que mejor están funcionando hoy en día, ya sea B2B o B2C, apuestan por la calidad y la cantidad. Fíjate en el podcast que más éxito tiene, es el de Joe Rogan. Joe Rogan hace 2 episodios de más de 2 horas a la semana, con una preparación y un grado de calidad indiscutible. Y hace 2 a la semana. Y uno podría decir, no, es que solamente se dedica a eso. Falso. Y aunque fuera así, a nadie le importa lo que te dedicas, a lo que no te dedicas. Lo que importa es el resultado. Entonces hay que hablar de cantidad y calidad porque no están reñidos. Y nosotros lo demostramos cada día. Esto por un lado. Luego, por otro lado, hablamos de inteligencia artificial. Digo esto porque al final es lo que pide el público. Quieren muchos contenidos. Cualquier plataforma de distribución de contenidos está primando muchísimo la cantidad. Y la calidad, lógicamente, se da por hecho, porque si no, no funciona. Tú puedes publicar mucho, pero si no hay calidad, nadie te va a ver. Entonces, dicho esto, ¿inteligencia artificial o no? Mira, tengo un cliente con el que estamos desarrollando la categoría, que es transformación con inteligencia artificial. Son doctores PhD en inteligencia artificial. Hablamos muchísimo al respecto, pero yo no soy un experto en inteligencia artificial. Te diría que, por lo poco que conozco de la inteligencia artificial, ChatGPT, aunque sea ChatGPT 4, no me vale para crear una estrategia de contenidos, por lo que tú ya has adelantado, Álvaro, porque no me permite crear un punto de vista. ¿Cuál es el problema con el 90% de las publicaciones que hay hoy en día en LinkedIn? Que todas hablan de lo mismo, del teletrabajo, de los momentos más duros de su carrera profesional, de la conciliación profesional. Son temas que estamos hartos de escuchar, pero sobre todo que no crean marca.
Yo he visto grandes estrategias de contenido con muchísimo alcance, Álvaro, personas que tú y yo conocemos y cualquiera que escuche el podcast y esté en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, que no monetizan. O sea, personas que están llegando a lo mejor a 100.000 impresiones al mes, incluso más, que no consiguen monetizar. ¿Por qué? Porque no dan su punto de vista único. No dar tu punto de vista único es igual a no creo categoría. No creas categoría es igual a no eres líder de nada, no resuelves nada, nadie acude a ti. Lo importante, la pieza y el ingrediente clave para poder construir una categoría y tener relevancia de marca, que es lo que vamos a utilizar para que los clientes vengan a nosotros, es tener un punto de vista único, como bien adelantabas, sobre cómo resuelves un problema que el comprador tiene. Si tu punto de vista no es único, es muy difícil crear una estrategia de contenidos. Entonces, eso es claro. Entonces, a partir de ahí, ¿puedes utilizar ChatGPT para de forma sistemática desarrollar un punto de vista único? No, entonces no ChatGPT. Sí, vale, pues entonces ChatGPT. Yo no sé cómo. No digo que no se pueda, digo que no sé cómo. Entonces, dentro de mis limitaciones, te respondo que no. Perfecto. A ver, algo que me surge, el punto de vista, ok, tiene que ser único, obviamente para ser relevante, para que te identifiquen, para destacarte, para diferenciarte. Ahora, la solución tiene que ser única como el punto de vista, o solo el punto de vista es único y la solución quizás es ya más commodity, porque finalmente tengo una solución, qué sé yo, contable. Y bueno, la contabilidad no voy a ser creativo, no voy a ser único. ¿Vale eso de tener un punto de vista único y una solución estándar? Mira, esto me ha pasado, Álvaro. Que al final desde marketing construimos una categoría espectacular, pero luego te das cuenta de que producto o servicio no están alineados. Y ese es un error. Ese es un error de la empresa. Cuando la empresa nace, es muy fácil alinear todos los departamentos. Cuando la empresa ya tiene recorrido es más difícil. Lo que no puede ser es que marketing vaya por un lado, producto vaya por otro. Cuando hablo de producto, por favor, incluyo servicio. En mi caso hablo de producto, pero lo que son servicios. Finanzas vaya por un lado, recursos humanos por el otro. Creo que la labor de cualquier área de dirección de una empresa tiene que ser unificar los criterios, identificar un objetivo y a partir de ahí alinear a los departamentos para que sigan ese objetivo. Si marketing está explicando una película y producto está explicando otra, tarde o temprano el barco se estrella. Porque yo he estado diciendo que hacemos X y producto ofrece Y. Entonces, al principio, desde marketing, yo puedo estar tirando del barco, pero al final ese barco se va a caer, porque los clientes no van a hablar bien de esa empresa. Y ahí vamos a tener un problema ¿de quién? De marketing. Entonces, si desde marketing decidimos crear una categoría, es importante que el producto de la empresa se alinee con esa categoría, por supuesto. La última pregunta, que ya nos estamos quedando cortos. Yo sabía que iba a pasar esto con Pablo, porque tiene mucha información, mucho contenido, muchos conceptos para explicar. ¿Cuál visualizas que es el futuro en todo lo que es la aceleración de la demanda, específicamente en tu mercado que eres experto, SaaS, B2B? ¿Hacia dónde va la industria? ¿Qué es lo nuevo que se viene? ¿Qué es lo que te tiene preocupado, analizando, estudiando, que te quita el sueño? Ojalá prospere. Hoy en día sigue siendo un nicho. Y si me preguntas precisamente por ese motivo el futuro de la generación de demanda, te digo que espero que su futuro sea que cuando en pocos años, poco tiempo, hablemos de marketing B2B, todos demos por hecho esos conceptos claves de la generación de demanda por la lógica que tienen, por cuestiones tan sencillas como decirnos que hay que investigar al comprador B2B, hay que adaptarse a su proceso de toma de decisiones. Entonces, si me preguntas por eso sobre el futuro de la generación de demanda, pues solamente espero que cuando hablemos de marketing B2B en el futuro, hablemos de generación de demanda. Eso será bueno para las empresas y será bueno para mí porque es mi categoría. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Excelente respuesta. La última sección, 3 consejos en 3 minutos. Si una empresa B2B dijera, Pablo, ¿cómo puedo hacer para partir con me encantó Dark Social, te compré, tu punto de vista único? Perfecto. Pero ¿cómo hago para que mi equipo de marketing más tradicional entienda y empiece a aplicar algunas técnicas o mediciones de Dark Social? Investiga tu comprador B2B. En segundo lugar, entiende que cualquier estrategia de generación de demanda de éxito es una estrategia donde marketing y ventas van de la mano, teniendo una visión holística sobre todo el proceso. Y en tercer lugar, olvidémonos de la atribución e intentemos medir de forma cualitativa el lead, preguntando básicamente cómo nos ha conocido.
y extraigamos esos datos de los clientes, no de los leads. Un lead que no convierte, lo que me diga no me interesa. Lo que me interesa es el lead que sí convierte a cliente, porque es el lookalike que quiero hacer, ¿no? Y esa información es cualitativa, no es cuantitativa. Perfecto. A ver, investigar a tu comprador, como decías antes, entender quién es el promotor del comité de compra, entender que marketing y ventas van de la mano y tienen que estar hiper alineados y en una única estrategia común. Y después olvidarse del modelo de atribución, si se quiere, más tradicional y hacer unas mediciones cualitativas uno a uno, sobre todo basada en nuestros clientes. Híbrida, o sea, medición híbrida. Hay que tener en cuenta, lógicamente, el análisis cuantitativo. Yo no puedo decidir si, por ejemplo, una estrategia de LinkedIn Ads, una campaña de LinkedIn Ads está funcionando si no es el CPM o el CTR o el CPC, ¿no? Entonces, lógicamente, todos estos datos que son atribución cuantitativa hay que tenerlos en cuenta, pero sin olvidarnos de la atribución cualitativa, el análisis cualitativo. Aquí incluyo la atribución, que para mí es igualmente importante. Entonces, sí, investigación, alineación y análisis. Buenísimo, Pablo. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por estos consejos que surgen de una vasta experiencia y carrera en el mundo marketing B2B. Fue un placer, de todo punto de vista, hablar contigo, Pablo. Muchísimas gracias por la disposición, por estar atento e inmediatamente agendar. Creo que fue el agendamiento más rápido que hemos tenido. Nos respondió inmediatamente. Así que se me quedó, Pablo, pendiente de cómo te pueden contactar nuestra audiencia si quiere contactarte a ti. Pues performancemedia.io, que se escribe performancemedia.io, o a través de mi LinkedIn, que soy Pablo Ruiz, Performance Media. En cualquiera de los dos canales se me puede contactar, por supuesto. Y si no, en hola@performancemedia.io. Ahí tienen todos los datos y las coordenadas para contactarse con Pablo. Entonces, muchas gracias. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlos a través de hola@soho.lat o seguirnos en nuestro LinkedIn @SohoHumantech. Soy Álvaro Añón y agradezco a Delphi, a Salva y al equipo de producción, también a Fede en la edición. Y te recuerdo que si te gusta el podcast, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro episodio y apoyar el programa. Nos escuchamos en un Digital Experience. Bye bye.